Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19. Hoy damos un paso más en esta comprensión de este maravilloso libro, Hechos 19. Vamos a leer inicialmente al versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, vamos a dejarlo hasta allí, el versículo 1 solamente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar estudiando el libro de Hechos a manera de sermones expositivos, progresivos, sistemáticos. Y nos encontramos ya desde hoy en el capítulo 19. Y este es el inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El evangelio se extiende en medio de los griegos. Cada visita a la ciudad, a una de las ciudades, es prosperada con el respaldo de Dios en la conversión de algunos. Pero también es prosperada la iglesia, puesto que Dios imparte valentía a esos predicadores que en algunas de esas iglesias enfrentan desprecios y la arremetida de aquellos que no aceptan el evangelio, en los que no obra eficazmente la gracia salvadora por medio de la palabra. Así que hemos recorrido cada paso en el primer, en el segundo, y ahora nos vamos a adentrar en el tercer viaje misionero. Pero no podemos perder de vista que el objetivo de Lucas, el autor del libro de Hechos, no es hablar y presentarnos una descripción detallada del ministerio público del apóstol Pablo. Él no pretende hablar tampoco de Pedro. Él no tiene como objetivo describir hombre alguno, no Apolos o cualquier otro evangelista. El propósito de Lucas no es otro, sino resaltar cómo Cristo sigue edificando a la iglesia como Él lo prometió. Las obras de Cristo ahora por medio de la iglesia, ese es el objetivo. Así que no se trata de hechos de los apóstoles. No se trata de hechos del Espíritu Santo. Se trata de hechos de Jesucristo por medio de la iglesia. En el sermón pasado dejamos a Pablo entregando el segundo informe, como lo hizo también en el primero, en aquella iglesia que le comisionó a él para emprender esta tarea. Le hace entonces la iglesia de Antioquía. Mientras tanto, él había dejado en Éfeso, recuerdan ustedes, a una pareja, a Aquila y Priscila, quienes estaban allí haciendo su labor y fueron una gran bendición para esta iglesia. Por lo que leíamos también en el texto, en el sermón pasado, a ese lugar llegó un gran maestro llamado Apolos. Así que vimos cómo Dios dota de dones a la iglesia, cómo Dios provee a la iglesia de estas personas que son valiosas y que traen bendición a ella misma. Ahora entonces Apolos va a Corinto, como dice el texto, y el apóstol Pablo, después de entregar su informe y hacer un pequeño recorrido que no es muy bien descrito por el autor, llega hasta Éfeso. Lo ocurrido en aquella ciudad, en la ciudad de Éfeso, por la predicación del apóstol Pablo, será entonces el contenido de este sermón. Pero yo no quiero dejar de agradecer al Señor por la oportunidad que nos ha dado, mi hermano, de desarrollar esta serie. Yo espero que para usted sea de utilidad lo que estamos haciendo, pero cada paso que hemos dado da y nos permite reconocer nuevos colores de eso que está mostrando de la protección de Dios para la iglesia. Cada paso que damos vemos cómo la iglesia primitiva va nutriéndose, cómo el Espíritu Santo hace su labor,
cómo Dios respalda la predicación, cómo Dios levanta obreros, cómo Dios nutre a su pueblo. Es maravilloso ver el obrar de Dios. Ver el obrar de Dios en la vida de la iglesia es algo glorioso, aún con pecados en medio de ella, aún en medio de dificultades y tribulaciones, pero por encima de todo reconocer la mano protectora, fiel, guiando a la iglesia, es algo que nosotros debemos sentirnos agradecidos, de poder reconocer esto en estos pasajes, el avance del pueblo de Dios y cómo nada detendrá a la iglesia, como ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella, hasta que el último de los escogidos venga y escuche el evangelio. La iglesia se abre paso victoriosa en este mundo, mi hermano. Eso debe llenar de una profunda alegría y consuelo nuestra vida. Para este día he puesto como título de este sermón una revelación corta. Una revelación corta. Y es mi deseo que nos introduzcamos con la ayuda del Santo Espíritu de Dios en aquello que una vez fue inspirado y que lo hagamos por pasos como lo va describiendo el texto. Así que el primer paso que quiero dar o quiero que veamos es que el apóstol, y el texto más bien, hace una descripción de la revelación corta de la que vamos a hablar. Una descripción de una revelación corta. Ese sería el primer punto a analizar entonces en esta exposición. Versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Puede ser un poco complejo tratar de interpretar este descrito de Lucas, lo anunciado por él. Vemos a un grupo de hombres que dirá más adelante que se trata de 12 hombres. 12 hombres tienen un encuentro con el apóstol Pablo. Y esto no pueden ser ubicados, estos 12 hombres, como fieles judíos. No pueden ser ubicados como judíos o aquellos que guardaban todavía la religión o la religiosidad judía. Pero tampoco pueden ser ubicados como cristianos. Debemos entender el término ciertos discípulos como si el autor tratase de introducir una cláusula que de alguna manera imprimiese duda. Ciertos discípulos. Como en efecto entonces eran discípulos, pero no podemos asegurar que eran discípulos de Cristo, pero tampoco podemos asegurar que eran discípulos de los fariseos. Entonces, por el contexto, ¿de quién eran discípulos? Discípulos de Juan. Entonces, el apóstol Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan, específicamente de Juan el Bautista. Podemos primero señalar la descripción que se hace de esta revelación corta en ello por parte de estos discípulos de Juan el Bautista. Los evangelios nos muestran gran parte del ministerio de Juan el Bautista, aunque no en su totalidad. Y aseguran los evangelios que él tenía discípulos. Por lo menos 2 de los discípulos de Juan el Bautista pasaron a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que eran conocidos con los nombres de Andrés y Juan. Esto nos los dice en Mateo capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ahora, este texto no nos dice que sea Andrés y Juan. Este texto nos sirve para ayudar a comprender que Juan tenía más discípulos. Cuando el Señor reclutó a los discípulos, pasaron Andrés y Juan. Y aun cuando su ministerio estaba ya adelantado, también él tenía discípulos.
estos dos discípulos enviados por Juan desde la cárcel se acercaron al Señor en el versículo 3 de Mateo 11 para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Por lo tanto, él tuvo discípulos y se mantuvo con discípulos aún cuando estaba prisionero, y en la muerte todavía tenía discípulos. Los fariseos reconocían los discípulos de Juan. En Marcos capítulo 2, versículo 18, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan al Señor Jesucristo y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Así que había una guerra entonces entre discípulos de fariseos, de Juan y del Señor Jesucristo. Por tanto, eran hombres que seguían las enseñanzas y ministerio público de aquel que es llamado Juan el Bautista. Ahora podemos decir que se trata también de discípulos por los elementos doctrinales que el pasaje nos deja ver que eran propios de estos hombres y eran algunos de los elementos doctrinales particulares del ministerio público de Juan el Bautista. Por lo menos podemos señalar dos. Podemos decir que había y reconocían la necesidad del arrepentimiento, y lo segundo, reconocían el bautismo en agua como señal de esa necesidad. Mateo capítulo 3, versículo 2 al 6 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por lo tanto, vamos a ver que estos hombres entendieron que había una necesidad de declarar públicamente una confesión de pecado. Juan predicó la necesidad del arrepentimiento. Juan predicó que se debía confesar los pecados, por lo tanto reconocerse a sí mismo como pecadores y reconocer también o dar el paso en obediencia del bautismo como señal visible de la necesidad del arrepentimiento. Entonces eran doctrinas que estaban juntas, necesidad de arrepentirse y necesidad de bautizarse para evidenciar esta necesidad del arrepentimiento. Cada hombre bautizado entonces por Juan estaba reconociéndose como pecador. Estaba reconociéndose entonces como que había infringido la voluntad de Dios, había infringido la ley de Dios y necesitaba limpiar sus pecados. Y señal visible de esa conciencia era el bautismo. Él llamaba a pecadores a que evidenciaran públicamente con este sacramento del bautismo en tiempo de Juan como esa señal visible de esa conciencia, de esa certeza. Esta es la razón por la que Juan, cuando ve llegar hasta ese momento a donde él estaba, al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo solicitarle a Juan que le bautice, él dice lo siguiente en Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La razón por la que se niega en Juan de bautizar al Señor Jesucristo es porque si él se bautizaba públicamente se estaría reconociendo pecador. Porque el bautismo de Juan no era otra cosa, sino reconocerse pecador públicamente y el bautismo como señal de necesidad de limpiar esos pecados. Él le dice, no, tú no puedes ser bautizado. Yo necesito ser bautizado por ti. Juan reconoce que él es pecador. Juan reconoce que él necesita arrepentirse.
Juan reconoce que públicamente debe evidenciar su arrepentimiento, pero que aquel que había venido a él era santo y puro y no necesitaba ese arrepentimiento, no necesitaba la evidencia pública o señalarse pecador ante todos los demás. Por eso se negó rotundamente el bautizar al Señor Jesucristo. Sabemos muy bien que el Señor se bautiza, pero su bautismo, mi hermano, no es por sus pecados, porque Él no tenía pecado, sino por los nuestros. Él le dijo, conviene que yo sea bautizado. Él le contesta, conviene, porque Él lo iba a hacer en nombre de otros, públicamente en nombre de otros. Es por eso que en ese instante, desde el inicio del ministerio público, ya el Señor Jesucristo toma nuestro lugar en ese momento. Y como señal de que la Trinidad está de acuerdo con esa obra que Cristo había dicho que iba a hacer, tomar nuestro lugar, aún desde el bautismo de Juan, el Señor Dios poderoso habló desde los cielos, expresando su complacencia en lo que allí ocurría. Y el Espíritu Santo vino a investirle y ungirle en una forma especial. De manera entonces que estos hombres escucharon la predicación de Juan. Escucharon entonces de la necesidad del arrepentimiento. Y no fueron pocos los que escucharon la predicación de Juan, eran multitudes. Y muchos incluso de los fariseos también se bautizaron y se bautizaron en el bautismo de Juan. Al escuchar ellos dieron el paso en el bautismo de reconocimiento de pecado. Estos hombres eran discípulos y se bautizaron en ello. Hechos capítulo 19, versículo 3. Pablo les pregunta entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Que ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así que eran discípulos de él. Pensemos entonces que no se trataban de discípulos de los fariseos, como ya anunciamos. No eran hombres que procuraban una vida pública irreprensible, por lo menos ante las normas exteriores, y fingían una pureza solo para seguir ciertas normas rituales. Por lo tanto, ellos no eran discípulos de los fariseos. Ellos ya sabían del arrepentimiento, que tenían que arrepentirse. Por lo que debemos señalar entonces que tenían una revelación ya, conocían de la revelación de la necesidad del arrepentimiento, pero esa revelación no era del todo clara. Era clara, era mucho más clara que la de los judíos, que vivían en obediencia a las normas y creían que por medio de ello podían alcanzar la salvación. Estos hombres por lo menos sabían que necesitaban arrepentimiento. Lo segundo que se puede precisar era que se trataban de malos seguidores de Juan. No solamente que eran discípulos de Juan, seguidores de Juan, sino que eran malos seguidores de Juan. Permítame justificar esta afirmación. Podemos decir esto puesto que ellos entendieron algunas verdades de Juan, como la necesidad del arrepentimiento y el bautismo como señal de ese arrepentimiento, pero no entendieron todo lo que enseñó Juan. Ellos no entendieron, por listar alguno, número uno, que él mismo, Juan, dijo que él solo era el precursor del Mesías, que él vendría delante del Mesías. Juan capítulo 1, versículos 19 y 20. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, dice, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. A Juan se le pregunta, ¿quién es? Y él contesta, ¿quién no es? ¿Cuánta humildad había en este hombre? ¿Cuánta sabiduría había en él? Que aunque se le pide que se diga lo que él es, él prefiere decir lo que él no es.
Él prefiere reconocer que Él no es el Cristo, aunque muchos decían que Él era el Cristo, que Él era el que había de venir, que Él era aquel que se esperaba, pero dejó claro: yo no soy. Como diciendo, no importa lo que soy, en realidad lo importante es que yo no soy el Cristo. Y contestó: yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De manera que estos seguidores de Juan, aunque entendieron, tenían una revelación un poco adecuada sobre la necesidad del arrepentimiento y del bautismo como señal, en el caso de Juan, ellos no comprendieron totalmente la enseñanza de Juan, porque ellos se quedaron solo con Juan y no vieron que el mismo Juan estaba presentándose como alguien que estaba preparando el camino para el Mesías. Estos seguidores de Juan, aunque entendían algo, no veían a Juan como el pregonero, como aquel que estaba preparando el camino, aquel que enderezaría las veredas, el camino a la llegada del Mesías. Si Juan era el que anunciaba la llegada del Mesías, ellos debían estar atentos, no tanto a Juan, sino a quien Juan señalara. Y así iban a comprender cuál era el mensaje de Juan, que nunca se centró en él. Jamás el mensaje de Juan se centró en él mismo, porque desde el comienzo se negó incluso a definirse a sí mismo ante los demás, sino a dejar claro que él no era el Cristo. Segundo, no entendieron tampoco la enseñanza de Juan, en el que él aseguró que debía menguar. No entendieron la enseñanza de Juan, en el que él aseguró que debía menguar. Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Claramente, Juan no solo enseñó que él no era el Mesías, sino que al momento en el que el Mesías hiciera su aparición en la historia, sería para él, para Juan, una razón para empezar a menguar. Empezar a menguar. Su desaparición de la vida pública, su popularidad, sus predicaciones, el impacto de su ministerio sobre el pueblo, todo eso que durante este periodo estaba siendo de verdad gigantesco en popularidad, apenas llegara el Mesías, el mismo Juan sabía que él debía empezar a menguar, que todo eso iba lentamente a ser menguado, a desaparecer poco a poco. Juan sabía esto. Juan sabía que la cúspide que había alcanzado en su ministerio era solo hasta la aparición del Mesías, y que desde ese momento él le señalaría a él y él empezaría a menguar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso del ministerio de Juan? Que él amaba esto, que él amaba el hecho de que iba a empezar a menguar, de que su popularidad, de que todo lo que él tenía, que todo lo que él era, iba a empezar a entrar en una decadencia, por así si podríamos llamarlo de esta manera. Por ello se llamó a sí mismo solo el amigo del esposo, cuando dijo en Juan capítulo 3 versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan sabía muy bien entonces que aunque había ganado muchas cosas, aún seguidores a la llegada del Mesías, él debía estar contento porque su tarea había llegado al final y ahora entregaría al que era en realidad el Mesías. Estos discípulos no entendieron esto.
No entendieron que las enseñanzas de Juan era que en el momento en que empezara a menguar es porque el Mesías ya estaba en medio de ellos. No entendieron que él mismo señaló sobre sí que no debía ubicar el interés en él, que no debían mirarlo a él, que no le correspondía a él. En Juan vamos a ver una actitud muy digna de elogiar, tanto que nuestro mismo Señor Jesucristo aseguró que de hombres nacidos de mujer no hay ninguno que pueda ocupar el cargo, la posición de Juan, porque fue un hombre que se humilló al ver el cumplimiento de su obra en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tienen que aprender los líderes y pastores de la actitud de Juan, mi hermano? Saber que todo en nosotros debe estar encaminado a que Dios crezca y que nosotros menguemos. Él dirá en Juan capítulo 1, versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En todo momento Juan tenía claro quién era él, que él no era el protagonista, que no era el más importante, que él debía menguar y que al ver al Señor él no era ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Y ahora recordemos, la figura que está usando Juan es la de un esclavo. El esclavo es el que desata la correa de su Señor. Él dice, yo no ni merezco ser esclavo de él. Bien, lo tercero que no entendieron es que Juan señaló claramente a Jesús como el Mesías. Que en su ministerio público Juan aseguró que Cristo era el Mesías. Juan capítulo 1 versículo 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Claramente Juan en su ministerio público señaló a Cristo como el Mesías, a Jesús como aquel que esperaban en el cumplimiento de las promesas. Todo aquel que escuchaba a Juan y a su predicación no vería que este hombre dirigiera su mirada a ninguna otra parte sino a Cristo. Aún sin haber iniciado su ministerio, el Señor Jesucristo, ya todos los mensajes de Juan eran cristocéntricos. Todos y cada uno de los mensajes apuntaban a Cristo y Cristo no había hecho su aparición en la historia pública. Estos hombres, aunque eran seguidores de Juan, en realidad tenían una revelación corta. Veían al que señalaba, pero no podían ver a aquel que era señalado. Se quedaban cortos en eso. Una cosa más, mi hermano, que no entendieron, es que Juan señaló claramente que cuando el Mesías vendría, traería un bautismo superior. Traería un bautismo superior. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claramente Juan señaló cada vez que bautizaba que este bautismo estaba destinado a ser temporal, que vendría uno mayor que él, que traería un nuevo bautismo que en realidad causaría aquello que se presumía en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era solamente una señal
que evidenciaba la necesidad de arrepentimiento. Pero Juan señala que el que viene detrás traería el arrepentimiento, traería la conversión, traería al Espíritu Santo. Los discípulos de Juan dijeron en Hechos 19:2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran discípulos de Juan, pero aseguran que no habían escuchado del Espíritu Santo, cuando claramente Juan sí habló del Espíritu Santo. Él enseñó que el Espíritu Santo vendría detrás o enviado por el Mesías, que la llegada del Mesías traería como resultado también la llegada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría y haría habitación en todos aquellos que creyeran en el Señor. Ahora el apóstol Pablo entonces se encuentra con estos discípulos de Juan. Y quisiera dar una anotación aquí. Cualquiera de nosotros podía considerar, pero no podrían ser discípulos de Apolos, puesto que Apolos estaba en Éfeso. ¿Recuerdan ustedes? Y claramente Apolos, según lo que dice el texto, que lo vimos en el capítulo pasado, creía o entendía el bautismo de Juan. No podrían ser discípulos de Apolo, pero el texto nos dijo que Apolo conocía al Señor y enseñaba al Señor Jesucristo. Lo que no conocía, lo que no sabía Apolo, era la aplicación de la salvación que logró Cristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero Apolo ya conocía al Señor, ya sabía del Señor y enseñó del Señor Jesucristo hasta su muerte y su resurrección. Estos no conocían al Señor. Solo su revelación llegaba hasta Juan y el ministerio y las enseñanzas doctrinales de Juan. El apóstol Pablo se encuentra con estos hombres con la limitada revelación, pero algo maravilloso es que el apóstol Pablo no se queda en silencio, sino que enseña y les lleva, les conduce para que reconozcan lo que en realidad a ellos le faltaba. El apóstol Pablo muestra un deseo de orientar a otros según lo que él conoce. Y mis hermanos, tú y yo tenemos un deber con el conocimiento adquirido por medio de la palabra de Dios. Y cada conocimiento que tú adquieres no es más que una herramienta para tu santidad y una herramienta para ayudar a otros en el crecimiento también de ese conocimiento. ¿De qué te sirve a ti saber algo si no va a causar ningún impacto en ti ni en los demás? ¿De qué te sirve a ti conocer algo y escuchar que al lado tuyo hay muchos que no tienen un conocimiento pleno, que su revelación también es corta, que no logran comprender la verdad, pero tú te quedas callado? ¿De qué sirve que tú hayas estudiado toda la teología sistemática, todas las verdades doctrinales, si no diriges a otros en ese conocimiento? Pablo lo hace. Pablo ve a estos hombres y él señala aquello que ellos no conocen, que todavía no habían logrado conocer. Y esto acrecienta nuevamente la responsabilidad que tenemos con el conocimiento adquirido. Estás sentado en una congregación en la que domingo a domingo tenemos escuela, domingo a domingo tenemos sermones, y cada uno de ellos procuran ¿qué cosa? Capacitar a la iglesia. Entonces, iglesia, eres responsable de lo que escuchas para vivirlo y para enseñarlo a otros. Somos deudores por lo que se nos transmite en cada domingo. Y mis hermanos, entonces aquí vemos toda la descripción de aquello que era una revelación corta. Permítame entonces pasar
a un segundo punto. Ya vimos y describimos cuál era el conocimiento que ellos tenían y lo que no entendieron de Juan. Ahora veamos una explicación que Pablo hace de esa revelación redentora. ¿Cómo explicó él eso? ¿Cómo llevó al verdadero conocimiento o a la plena revelación o pleno entendimiento de la verdad a estos hombres? Hechos capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo entonces le describe a estos hombres lo que ellos no lograban todavía conocer, lo que les faltaba a ellos en su revelación. Y les enseña por lo menos que la revelación redentora no se trata de otro, no se trata de nadie más, sino de Cristo. Que se trata de la persona de Cristo. En las palabras de Pedro, en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos hombres necesitaban escuchar que el arrepentimiento y el bautismo de Juan estaban esperando a alguien, porque la verdadera salvación solo se da a través de Jesucristo. Todos los pregoneros del pasado, todos señalaron a Cristo. Todos los tipos del pasado evidenciaron a Cristo. Todas las sombras del pasado le mostraron a Él. Todos los símbolos del Antiguo Testamento le reconocieron a Él. Pero todo eso, cuando Él apareció, quedó atrás. Todo eso quedó atrás. Y solo hay salvación ¿en quién? En Cristo. No hay hombre, no hay institución humana. Solo hay salvación en Él. Y mis hermanos, lo que dice Pablo a estos hombres es lo que tú y yo debemos decir. Es un mensaje muy corto, iglesia, que debemos transmitir a todos. En Cristo y solo en Cristo hay salvación. Los inconversos tienen que escucharlo. Si no vienen a Cristo, no habrá salvación para ellos. Los que tienen una revelación corta deben escucharlo. No es salvación por mérito. No es salvación por obra, no es salvación por ritual, es por Cristo y solo por Él, solo por gracia. Como dirá Primera de Juan capítulo 5 versículo 8, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo y solo en Él. No hay posibilidad de salvación sin Cristo. Por más buena conducta moral que se tenga, por más religioso que seas, si no tienes a Cristo, no tienes la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. De manera que lo que hace entonces Pablo es enseñar que la verdadera revelación redentora apuntaba hacia donde estaba en realidad señalando Juan, pero que ellos no lo vieron. Una persona, Cristo. Por eso lo segundo que se señalará a ellos es que Juan en efecto testificó de Cristo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Todo mensaje, toda enseñanza de Juan apuntaba a Cristo. Y mi hermano, seríamos tú y yo infieles si nuestra predicación o enseñanza se dirige a un lugar distinto. No se nos ha dado la tarea de pregonarle al mundo comodidades. No se nos ha permitido a nosotros ir en medio del mundo anunciando que sus problemas serán solucionados, que gozarán en este mundo de plena tranquilidad, de salud y de prosperidad. Ese no es el mensaje que se nos ha anunciado. Si predicamos eso, somos infieles al llamado que se nos ha dado.
se nos ha invitado, encomendado a hablar de uno, de Cristo y de solo Él. Como decía Pablo, porque no me propongo saber otra cosa entre ustedes, sino a quién, a Cristo y a este crucificado. Nada más, mi hermano, nada más. Lo tercero que señala entonces Pablo es que en Cristo hay vida nueva. En Cristo hay vida nueva. No en el bautismo de Juan. Muchos vinieron al bautismo de Juan, muchos confesaron aparentemente con él, con esa señal visible, que estaban arrepentidos, pero seguían en una vida inconversa. Pero en Cristo hay vida nueva. Dice el versículo 5, 6 y 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Es un texto que debemos terminar explicando, aunque pareciera que podríamos salirnos del orden que estamos presentando. Pero la Biblia nos habla, el texto nos asegura que en ellos hubo conversión. En ellos hubo conversión. Esto es lo importante y que debemos resaltar. Y esta conversión es reconocida por medio de señales. La primera, quisiera presentarla como una señal visible. Ahora, nuevamente, mi hermano, es necesario recordar, una señal no busca jamás establecer algo como el fin mismo. Una señal nunca es el fin. Una señal es algo que reconoce algo superior. Por lo tanto, si hubo conversión en ellos, hubo una señal visible. La señal visible no es la conversión. La señal es solo lo que se ve de la conversión. ¿Cuál fue la señal visible? Se bautizaron. Con esto estamos diciendo que una persona que se bautiza no se salva por bautizarse. Pero se bautiza porque ¿qué? Porque ya es salvo. Es la razón por la que no somos pedobautistas. Porque entendemos que aquellos que deben dar ese paso es porque han sido regenerados. Y una señal visible de su salvación es que deben bautizarse. Y ahora, como esa regeneración no se da sino a través de escuchar la palabra del Señor, que nos señala que no hay salvación en otro sino en Cristo, ¿en quién debemos bautizarnos? Sino en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, queda inoperante el bautismo de Juan. Cualquiera podría preguntar, ¿era necesario rebautizar a estos hombres? Claro que sí, era necesario. Porque solo la verdadera señal del bautismo de un regenerado es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo claramente ordenó. Y cuando cualquiera de nosotros diga, pero el texto no dice en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo, cuando dice en nombre del Señor Jesucristo, quiere decir en nombre de lo que Él ordenó, y Él ordenó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Señor Jesucristo, como Él claramente lo presentó. La gente no se bautizaba en el nombre de Juan cuando dicen el bautismo de Juan, sino para señal de arrepentimiento, como Él lo enseñó. Estos hombres se bautizaron porque ahora entendían. Pablo los llevó desde las obras preparatorias de Juan a la plenitud de la obra redentora en Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo, conducirlos a la plenitud de la obra redentora de Cristo. Y de que el bautismo que reconocía a estos hombres como pecadores, ahora debía dar paso a que aquel bautismo que reconocía al hombre como unido a Cristo. Y note la gran diferencia que hay. El bautismo de Juan es un bautismo personal. Cada persona reconocía su pecado, pero el bautismo cristiano se reconoce uno unido a Cristo. En aquello que ocurrió cuando Cristo se bautizó.
Entonces ellos pasan del bautismo como necesidad de perdón al bautismo como señal de salvación. Romanos 6:4 lo dice de la siguiente manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo hacemos en señal de nuestra unión con Él, no en señal de individualidad. Ahora entiendo que esta verdad que ellos reconocieron aseguraba la necesidad de bautizarse, guardando el sagrado mandamiento, sacramento de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda es una señal audible, la primera es una señal visible. Nuevamente, la señal no es la que convierte, ¿no? Tenemos claro. Después una señal audible. Puede ser un poco más compleja para explicar. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta porción bíblica, creo que la mayoría de nosotros ha escuchado, que ha sido tomada para enseñar algo. Para enseñar que una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu. Y que casi siempre el bautismo del Espíritu viene después, es posterior al bautismo en agua. Por lo que el texto pareciera estar sugiriendo esto. Se han bautizado en agua y luego entonces viene un bautismo en el Espíritu. Aquellos que enseñan esto están tratando de sustentar una verdad que es imposible de sostener esta postura a lo largo de toda la Escritura. Ahora, ¿por qué? Mis hermanos, nosotros hemos ido a lo largo de 3 viajes misioneros. Tenemos 3 viajes misioneros junto a Pablo. En los 2 viajes que hemos hecho ya, por lo menos del pasado, hemos visto cómo muchos han experimentado el nuevo nacimiento a través de la predicación. Y hemos visto cómo muchos han dado paso en obediencia después de la conversión al bautismo en agua. Ahora, ¿cuántos de esos que experimentaron la regeneración, que se bautizaron en agua, experimentaron entonces el hablar en lengua? Tenemos nosotros que decir que solo 2 grupos. Solo 2 grupos a lo largo de todo el libro de Hechos, hasta ahora. Lo primero que vimos fue en Jerusalén, con los 120. Bautizados primero y luego después experimentaron la llegada del Espíritu Santo. Lo segundo fue en la casa de Cornelio. Pero a lo largo de los 2 viajes misioneros no vemos que posterior al bautismo, hasta a lo que hemos visto hasta ahora, posterior al bautismo se hable en lengua. Por eso nos es necesario interpretar este fenómeno a la luz de los anteriores, de los momentos que ocurrieron. Esta sería la tercera vez entonces que el Espíritu Santo viene en una forma audible. Recordemos que el primero ocurrió en Jerusalén. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el texto nos deja claro que estas lenguas no se trataban sino de otros idiomas. Ellos fueron dotados con la capacidad de predicar el evangelio en otros idiomas. ¿Qué lo dice? El texto, Hechos capítulo 2, versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo tanto, todos los que estaban allí testigos escucharon la predicación del evangelio en su propia lengua de manos de estos judíos que no hablaban antes en otras lenguas. El Espíritu Santo los dotó para predicar el evangelio. Por lo tanto, se trataba de un mensaje entendible, un mensaje comprensible. Muchos el día de hoy, cuando sustentan por este texto el hablar en otras lenguas, aseguran que el Espíritu Santo trae
glosolalia a la iglesia. Recuerda que este término se refiere a palabras incomprensibles, inconexas, sin ninguna razón y que no llevan a ningún lado. Se dice que solo los locos hablan la glosolalia. Pero mucha iglesia considera que la llegada del Espíritu Santo trae esa capacidad de hablar cosas inconexas, sin sentidos y que no va para ningún lado. La segunda es en la casa de Cornelio. Dice, mientras aún, Hechos capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. ¿Cuál es el énfasis tanto en Jerusalén como acá? Que era un mensaje comprensible, se entendía. Aún los judíos decían, entendemos que están hablando de la gloria de Dios. ¿Cómo tienen esa capacidad? El Espíritu Santo los dotó. El énfasis es el mismo, un mensaje que magnifica y glorifica al Señor. Ahora el tercero es este en el que estamos nosotros. Debemos recordar entonces que el derramamiento del Espíritu Santo en forma audible es para darle a unos la capacidad de predicar el Evangelio en otro idioma, y esto fue reconocido como señal en el concilio de Jerusalén. ¿Recuerda? Cuando Pedro se presenta en el concilio de Jerusalén y dice Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Por lo tanto, el concilio de Jerusalén entendió que lo que ocurrió en Pentecostés, que lo que ocurrió en la casa de Cornelio era algo particular que estaba dando la entrada al Espíritu Santo a nuevas personas a la iglesia. En el caso de la casa de Cornelio, a los gentiles, porque se había predicado por primera vez el mensaje. Ahora estamos ¿en dónde? Entre los griegos. Piensa entonces, Jerusalén, Samaria, los gentiles romanos, ahora griegos en Éfeso. ¿Esto qué es sino evidencia de aquello que fue dicho por el Señor Jesucristo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, este momento, mi hermano, no debe ser tomado como un patrón que se debe dar en todas las conversiones, porque piense, ¿habló en lenguas Lidia y su familia cuando fueron bautizados? No. ¿Habló en lenguas el carcelero y su familia cuando fueron bautizados? No. ¿Habló en lenguas el etíope cuando fue bautizado por Felipe? No. Más aún, ¿habló en lengua Pablo cuando fue bautizado en Damasco? No. Entonces, no es un patrón que se está estableciendo de que debe ocurrir esto cuando se bautiza. Lo que está enseñando es cómo el Espíritu Santo en forma soberana está dando entrada a una nueva etapa de la predicación del Evangelio, como claramente lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, estamos frente a un grupo de hombres que tenía una revelación parcial, pero el apóstol Pablo les guía con la verdad. Ellos experimentan la regeneración, ellos experimentan una conversión, y aún hay unas señales gloriosas que evidencian que ahora en medio de ellos también se estaba extendiendo el mensaje del reino de los cielos. Gloria damos al Señor por su palabra que trae conversión al alma del hombre impío.